¿Qué tal, estimados lectores de Petróleo y Energía? Estamos en un episodio más de nuestra serie Conociendo a los 100 y el día de hoy pues tengo el gusto de presentar es hasta un amigo, diría yo, de la revista. Este año sin duda es uno muy representativo para él y sin más preámbulo pues estamos con Roberto Díaz de León, presidente saliente de ONEXPO Nacional y director de Comburred, para platicar pues justamente con otro miembro de la lista de los 100 líderes más influyentes de energía, de acuerdo a nuestra publicación. Roberto, bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias, estimado Raúl, siempre es un gusto saludarte y ahora estar aquí en su casa es un privilegio. Igualmente, y además olvidaba mencionar, ganador del premio al reconocimiento al logro energético en la categoría de líder del año. Y la verdad fue el reconocimiento que más me ha emocionado en mi trayectoria empresarial. Me distinguieron con esa gran honrosa mención, entonces creo que es algo inolvidable. Exacto. Es una gran experiencia. No, además no injustificado. Ovación de pie en ONEXPO, ahora en la convención. ¿Cómo te sentiste? Fíjate que bien. Tenía duda de cómo cerrar mi mensaje y al final creo que cerré con una palabra o un compuesto de palabras, misión cumplida, y sí me emocioné cuando se pusieron de pie. La verdad es muy gratificante y creo que pues refleja también el gran trabajo en equipo que se hizo en ONEXPO Nacional durante mi gestión. Claro, que bueno, vamos a ir abordándolo por partes, pero digamos, yendo en retrospectiva, ese es un momento, digamos, cúspide, ¿no? Pero siempre arrancamos con tu trayectoria. ¿Cuál fue el camino para llegar a ese pequeño momento cúspide en tu carrera? Fíjate que hablando de la trayectoria al interior de ONEXPO, les platico que mi primera participación en una convención de ONEXPO fue en 1997. Okay. Fue la convención de ONEXPO en San Luis Potosí, en mi tierra. Entonces, para mí era muy importante participar, estaba recién ingresado al sector en ese momento y me llamó mucho la atención la forma, el estilo de en aquel entonces el presidente de ONEXPO Nacional, don Miguel Dainitín, a quien le mando un saludo cordial. Y desde ahí dije, tengo que participar más activamente al interior de ONEXPO. Sabemos que hay estados con más de una asociación, como el caso de San Luis Potosí, en donde hay dos agrupaciones participantes en ONEXPO Nacional, ONEXPO Huasteca y ONEXPO San Luis. Okay. Entonces, de inmediato me integré a ONEXPO San Luis en el 98, ya participé activamente en ONEXPO San Luis y fui participando en diferentes cargos, secretario, vicepresidente, y luego fui presidente, me reelegí como presidente, después pasé a ser consejero nacional, okay. Luego integré el consejo directivo de ONEXPO Nacional como integrante del comité de vigilancia, en fin, entonces fue una trayectoria de muchos años, va uno escalando. Tuve en ONEXPO la grata fortuna de participar en una de las comisiones más relevantes que en su momento tuvo ONEXPO, que era la comisión de Pemex Tercerías, okay. Y creo que ahí fue donde realmente tuve una participación más activa. Correcto. ¿Y en la parte de tu empresa, de Comburred como tal? Bueno, pues ahí es una experiencia muy gratificante porque somos un grupo de empresarios gasolineros potosinos, empresarios potosinos con estaciones de servicio, que nos sumamos a una iniciativa de quien es hoy nuestro presidente del Consejo de Administración, de sumarnos. Al final hicimos todo un proceso de evaluación de nuestras estaciones de servicio, determinamos qué participación le correspondería a cada uno de los accionistas que en ese momento nos estábamos sumando, y de ahí decidimos empezar a crecer. Teníamos una visión que creo que se ha cumplido, que era crecer en unidades de negocio, en rentabilidad y en volumen, con la intención de perdurar y trascender en el tiempo. Entonces, finalmente hemos evolucionado, hemos cumplido esa primera etapa de nuestra misión, que fue crecer en unidades de negocio. Hoy estamos próximos a cerrar 40 estaciones de servicio este año. Wow. También hemos crecido en volumen de manera razonable y orgánica. También creo que hemos logrado trascender y perdurar en el tiempo. Ya somos un grupo
que estamos en proceso de consolidación y también nos ha permitido diversificarnos un poquito en esta apertura del mercado mexicano de los combustibles. Correcto. Pues desocupados no están. No, al final creo que tratando de capitalizar siempre las experiencias del grupo para Onexpo y viceversa, de Onexpo para el grupo. Correcto. Ahora, en este camino, no sé si nos podrías compartir, puedes decir los nombres o no, el caso, como tú lo quieras exponer, en temas de mentoría. ¿Quiénes fueron esos mentores, esos acompañantes en el camino que formaron finalmente a tu persona? Mire, yo creo que parte primero de mi grupo empresarial, en donde por supuesto quien hoy preside nuestro consejo de administración, que es Jacobo Payana, es un empresario muy talentoso, muy diversificado y con una visión importantísima de negocios. Creo que él sería mi principal mentor. Sin embargo, no podría dejar de lado otros integrantes de nuestro consejo de administración. Por el lado de Pemex le aprendí mucho a un exdirector de Pemex, que es Enrique López Albarrán. También a un exdirector, creo que es el principal talento que yo absorbí en mi postura como presidente de Onexpo, que es el licenciado Pedro Carlos Gómez Flores. Okay. La verdad, en mi gestión fue el coordinador de asesores de Onexpo Nacional y creo que es un gran mentor. Y en la parte institucional, empresarial de Onexpo, sería difícil porque tuve desde expresidentes como don José Ángel García, Francisco Gallardo, don Raúl Guajardo, don Raúl que fue fundador o es fundador de Onexpo Nacional, pero sobre todo mis antecesores más cercanos, Julio Norman, José Ángel García. Esos dos expresidentes fueron parte fundamental de mi mentoría, porque a lo mejor por afinidad de edades, porque trabajé también muy de la mano con ellos, me fueron coachando y guiando. Entonces creo que podría decirse que ellos son mis principales mentores. Correcto. Y ahora sí, entrando en materia de lo que fue tu presidencia en Onexpo. ¿Cuándo ingresaste? En el 2017 y en Santa Fe. Okay. Mi antecesor, José Ángel García, hizo una labor extraordinaria. La verdad es que hizo una renovación muy fuerte en Onexpo Nacional. Ahí es cuando yo entro y me toca un proceso muy interesante porque venimos de una inercia de un mercado prácticamente monopólico por 80 años, un mercado cerrado, administrado, a un proceso de apertura. Entonces yo entro como presidente de Onexpo en ese proceso en donde se abre en 5 grandes bloques la apertura del sector de los combustibles en México. Se abre la apertura de marcas, precios, almacenamiento, transporte y la importación de combustibles. Entonces teníamos que estar atendiendo una agenda de 5 grandes temas y ahí es donde todo un equipo de comités de Onexpo Nacional y del talento propio del equipo directivo de Onexpo Nacional me estuvo arropando y fuimos promotores de esas actividades estratégicas para beneficiar a los empresarios gasolineros mexicanos. Entonces estudiamos el caso de varios países que se habían aperturado o se habían de alguna manera desmonopolizado, como el caso de España. Aprendimos cómo se dieron esas aperturas del sector y las tratamos de llevar a México bajo las mejores prácticas de operación. Y es así como en un noviembre se abre el mercado mexicano de los combustibles, noviembre del 2018, se abre el mercado mexicano de los combustibles y para ser precisos sería a finales de noviembre. No sé si recordarán que había un cronograma de flexibilización y apertura del mercado. Ese cronograma de flexibilización de precios y apertura del mercado incluía también la apertura de infraestructura, en fin, y se fue abriendo el país en diferentes regiones geográficas, dejando prácticamente casi el 60% del país para que se aperturara hacia finales del año. Okay. Se anticipa la apertura de la última zona sur con la zona centro y eso hace que ese 60% que estaba pendiente de aperturar abriera el mercado a finales de noviembre, el 30 de noviembre, y entonces ahí tuvimos la grata fortuna y el poder de convocatoria suficiente para cambiar el modelo de Onexpo y desarrollamos lo que denominamos el Consejo Empresarial Onexpo. Okay. Ahí fue sentar en una mesa, adicionar al Consejo Nacional, que en ese momento eran 42 asociaciones representando a los pequeños y medianos empresarios, con los grandes grupos gasolineros y las marcas protagonistas.
Se sentó en la misma mesa de los presidentes de las asociaciones de ONEXPO, el director de Pemex, los directores de las diferentes empresas participantes en ese momento en el mercado. Estaba el director de ExxonMobil, el director de Shell, de Total, de BP, todo, más los grupos nacionales, Oxogas, etcétera. Entonces, toda esa industria sentada, representada por los directores, junto con los presidentes de asociaciones, en una mesa redonda, con invitados de honor, con la Comisión Reguladora de Energía, la ASEA y el entonces secretario de Energía, dimos fe del nacimiento del mercado abierto de los combustibles en México, y ONEXPO propuso la celebración del Código de Ética del sector gasolinero, que sigue vigente, en donde determinamos que el consumidor tenía que jugar el principal papel. Todos celebramos ese código, pactamos ese código de buenas prácticas, siempre pensando en el beneficio del consumidor. Y creo que ahí fue como que la patada de salida del inicio del mercado mexicano. Por eso creo que ONEXPO ha sido siempre parte relevante de la historia de los combustibles en México. Correcto. Y ahora, 2 años después, viene otro gran reto para ustedes y para el mundo entero, como bien sabemos, ¿no? Lo cual convierte, pues, obviamente, tu presidencia en algo atípico. O sea, que no había también como la configuración para ese caso, ¿no? 1, ¿cómo lo abordaste tú en lo personal? Pero 2, lo más importante, y digo, lo han recalcado muchas veces, incluso con nosotros, la estrategia, cómo fue, las 3 R's, etcétera, etcétera. Pero igual, para finalidades de la audiencia, reiterarlo, pero sobre todo en lo que fue tu liderazgo. O sea, verte en ese momento de decir, ¿qué está pasando, no? Además, en una industria que tenía que operar porque era básica. Sí, fíjate que tengo muy presente la fecha, 30 de marzo. Se decreta la emergencia sanitaria y el sector gasolinero está dentro de las actividades esenciales que deberían de seguir participando activamente en el desarrollo de la economía, de las pocas actividades que desde el inicio quedaron como actividades esenciales. Entonces, en la parte personal me entró una preocupación muy importante, y les quiero confesar que nosotros teníamos pensado en mayo tener nuestra convención, y en marzo, puntualmente el 18 de marzo, teníamos pensado esa semana que es emblemática para el sector de los hidrocarburos en México. En esa semana teníamos pensado hacer nuestra junta de consejo de ONEXPO. Okay. Ya escuchábamos el tema de cómo venía la pandemia. Incluso dentro de la modalidad de las juntas de consejo de ONEXPO siempre invitamos alguna personalidad. Ya teníamos algunos médicos reconocidos que nos iban a ir a explicar cómo iba a estar el tema de la pandemia para prepararnos. Sí. Y en lo particular, la verdad, creo que nos sucedió a todos los que somos papás, nos entró un temor porque no sabíamos cómo íbamos a enfrentar la enfermedad. Entonces, en el plano personal y familiar, preocupado. Y en el plano profesional, ocupado en ver cómo le podíamos dar valor a los empresarios, dando a conocer todos aquellos factores que podían preparar al gasolinero, al empresario gasolinero, a su equipo de colaboradores de la mejor manera para proteger también al consumidor y a nuestros propios directivos y colaboradores. Entonces fue muy complicado porque tuvimos que empezar rápido a aprender. Y ahí es donde vale la pena recordar la estrategia de ONEXPO. La primera fue resistir, y entonces tuvimos que aprender muy rápido cómo íbamos a enfrentar este nuevo desafío al que claro, nos íbamos a porque además ver había inmersos. Noticias todos los días algo nuevo. Y fíjate que algo muy interesante fue que ONEXPO está vinculada internacionalmente con diferentes organismos homónimos, y platicamos con el presidente de la CES, que es la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, Okay. Jorge de Benito, y empezamos a interactuar porque ellos nos llevaban algunos meses de ventaja. También hablamos con, suena un poquito extraño, pero con los chinos. Okay. Entonces tuvimos comunicación con empresarios de China para ver qué tanto estaba avanzando y cómo estaban dimensionando y atendiendo el problema. Claro. Entonces ahí nos dimos cuenta que el problema iba a ser muy retador, y lo primero que hicimos fue una campaña de responsabilidad social que denominamos Quédate en casa. Y contra nuestros propios intereses empresariales, la invitación de ONEXPO fue: no salgan, quédense en casa.
y nosotros estamos listos para recibir a quienes sí deberían de seguir trabajando, que eran los transportistas, que reconocemos su importante labor porque gracias a ellos funcionó la economía siguiendo manejando el traslado de mercancías y de bienes. Por otro lado, teníamos que atender hospitales a través del servicio de atención a sus ambulancias, a su personal médico y de enfermería, en fin. Sí. Al interior decidimos resistir y aprender nuevas capacidades, tuvimos que hacer instalaciones y ahí viene la segunda R, reorganizarnos. Ahí tuvimos que aprender nuevos protocolos, tuvimos que ponerle al personal mascarillas, no sabíamos ni de dónde sacar las mascarillas, mucho menos los cubrebocas, estaba el gel muy escaso, tuvimos que poner en algunas estaciones incluso lavamanos portátiles, sí. Aprender a lavarnos las manos, este tema no perdonaba, ¿verdad? Y sigue sin perdonar, entonces teníamos que ser muy cuidadosos y luego reinventarnos, aprovechar las nuevas tecnologías, esos desarrollos y herramientas tecnológicas, aplicaciones de medios de pago, evitar el contacto. Entonces creo que reinventamos nuestro negocio, aprendimos también que lo que veíamos lejano como las reuniones virtuales, etcétera, ya iba a ser algo que había llegado para quedarse y tuvimos que agregarle valor a los empresarios gasolineros. Una de las premisas de Onexpo durante mi gestión fue que un peso de cuota era caro si no agregábamos valor. Encontramos que la forma de agregar valor era a través de la capacitación a distancia y podría decirse que la pandemia nos dejó cosas muy buenas, porque nos dejó un programa que se llama Onexpo Tech, que se mantiene hasta la fecha, en donde semanalmente al menos una vez por semana se da una capacitación de tipo técnica. Si se pueden 2, mejor. Entonces nos volcamos hacia agregar valor a través de la capacitación virtual con el espíritu de seguir profesionalizando a los empresarios gasolineros de México. Y así es como atravesamos la pandemia. Yo te diría que esas R's han continuado y a la fecha, claro. Hoy derivado de la pandemia vemos una siguiente R, una reconfiguración del sector. También tuvimos otra R adicional que fue un reencuentro del sector ya de manera presencial, en fin. Correcto, que justo pasemos esa parte porque, y que digamos es el bloque final ya de tu presidencia. Ustedes en particular fueron los primeros que se aventaron a hacer el punto de reencuentro. Uno, ¿cómo fue esas juntas de tratamiento? ¿No tuvieron dudas en algún punto? Seguramente sí, pero, o sea, ¿cómo fue ese tratamiento de decir vamos y vamos con todo? Y posteriormente, ya este año, pues consolidarlo otra vez en la convención, ¿no? ¿Cómo fueron esos dos? Esos dos momentos fueron muy interesantes y es muy buena la pregunta porque el punto de reencuentro nace de un evento que hacía o hace Onexpo Nacional los finales de año. Onexpo tiene 2 eventos relevantes. Tiene la Convención Nacional, que se celebra a mitad de año, mayo, junio, y tenemos un evento de fin de año que también fue evolucionando en el tiempo, porque tradicionalmente e históricamente se hacía una cena de fin de año con una reunión de consejo de Onexpo Nacional. Okay. Mi antecesor tuvo una gran visión porque creó una cumbre de estaciones de servicio para cambiar el formato del evento de fin de año y luego yo le hice lo que se llamó el punto de encuentro. Okay. Y entonces ese punto de encuentro era un evento que no es una convención, pero sí tiene la participación de la industria representada tanto de la exposición de prestadores de bienes y servicios de una manera pequeña, una muestra empresarial, sí, como de un poquito más la parte educativa, con sesiones, tal vez no tan amplio el programa como una convención, pero sí sesiones educativas, porque finalmente nos dimos cuenta que los cierres de año es el momento ideal para preparar al empresario gasolinero por los cambios que genera muchas veces el presupuesto de ingresos. La ley de ingresos te puede generar cambios normativos y regulatorios que merecen atención. Y si no preparas al sector para esos cambios que generalmente o históricamente entran en vigor el 1 de enero. Okay. Entonces, se vienen aprobando en octubre por parte del legislativo y tenemos muy poquito tiempo. Entonces ahí vimos una oportunidad de poder seguir agregando valor a los empresarios, por eso decidimos ampliar un poquito esas sesiones técnicas, sí, y de capacitación a un día, prácticamente una tarde y una mañana de sesiones muy bien enfocadas de capacitación. Y así es como surge el punto de encuentro.
y decíamos, vamos a hacer un híbrido entre la convención con el punto de encuentro, y lo llamamos punto de reencuentro. En este punto de reencuentro que denominamos, lo que hicimos fue una mini convención, porque fue más grande que una muestra empresarial, pero más chica que una exposición de convención, pero con un programa más grande que el del punto de encuentro tradicional, pero más pequeño en número de conferencias, pero no de calidad en esta parte de capacitación y de formación. Entonces, así es como nace el punto de reencuentro. Y sí decíamos, es muy retador porque primero tuvimos que hablarle a los presidentes de asociaciones para saber qué tan animada estaba la gente, cómo los empresarios estarían dispuestos o no a participar. Claro. Les dimos, para empezar, una serie de medidas de seguridad en materia de salud que había que seguir con cierto procedimiento, y teníamos el riesgo de que alguien no lo quisiera cumplir, que no quisiera andar con el cubrebocas, que no quisiera seguir las indicaciones. Finalmente pues era retador. También teníamos la obligación y el compromiso de poder darle seguimiento a los asistentes antes, durante y después de su participación, estar al pendiente. Tuvimos contacto con la mayoría de los participantes a la convención los días posteriores a la convención para saber su estado de salud. Claro. Y eso al final fue muy satisfactorio porque prácticamente nos impulsó a llevar a cabo ya de manera normal, en esta nueva normalidad, la convención. Entonces, en la convención ya estábamos muy acostumbrados en el mayo pasado a el uso de gel, el uso de cubrebocas. Ya sabíamos que el sector estaba dispuesto a participar de manera importante con las nuevas medidas de seguridad que seguramente llegaron para quedarse. Correcto. Ahora, y moviéndonos más hacia el tema del sector per se, algo que he visto en la evolución de las agendas es que justo hay una visión de transición. En este sentido, preguntarte, ¿tú cómo ves ese panorama del sector gasolinero? Estamos sin duda en un momento de transición. Obviamente vienen nuevos motores, nuevas formas de movilidad, nuevos recursos que se utilizan para hacer más limpios, menos emisiones de carbono, etcétera, etcétera. Eso se vio en ONEXPO este año. ¿Tú cómo lo visualizas como empresario gasolinero, esa transición? El deber, la responsabilidad, digamos, pero otro también ser objetivos en el sentido de que la movilidad hoy por hoy funciona de cierta forma y cómo la puedes transformar en una operación limpia, digamos, ¿no? Ahí cómo vives esa dicotomía, digamos. Mira, te platico un poquito y quiero hacer relación a un evento de mayo pasado. Poco antes de nuestra convención de junio, tuvimos oportunidad de representar a México en un gran evento internacional en Alemania que se llama el Unity Expo. Es parecida a la convención de ONEXPO, pero es la convención de Europa. Okay. Es el evento más importante y precisamente trató ese tema. ¿Cómo vienen esas energías limpias? Porque se han hecho pronunciamientos importantes de diferentes empresas automotrices que hasta determinado año van a dejar de producir vehículos de combustión interna, de gasolinas, diésel, etcétera, y que prácticamente migrarán todo a la parte energética. Y hay países que han tenido que aplazar nuevamente esas fechas que habían definido puntualmente porque no es un tema tan sencillo, pero sí va para allá la industria. Entonces, ¿qué te diría del caso de México? Nosotros lo que vemos es que hay un parque vehicular muy importante, en su inmensa mayoría es de combustible fósil, es decir, de gasolinas y diésel. Otro pequeño parque vehicular funciona con gas LP. Un muy pequeño parque vehicular con gas natural vehicular. Sí. Otra parte es híbrido, gasolinas y electricidad. Y una muy pequeña parte es vehículos eléctricos que se recargan, ¿no? Entonces, finalmente, cambiar el parque vehicular, nosotros le hemos dedicado mucho tiempo a estudiarlo. Cambiar el parque vehicular de un país en condiciones normales de un país desarrollado puede llevar 10 años. De un país en desarrollo, entre 15 y 25 años, dependiendo de diferentes factores. Entonces, vemos que nosotros, en el caso de México, todavía tenemos
Sí. Mucho tramo por delante para seguir teniendo estaciones de servicio de gasolinas y diésel. Sin embargo, también sabemos que los cambios tecnológicos luego pueden ser muy disruptivos y avanzan de una manera importante. Hace años veíamos el teléfono celular que era un poquito grande, luego Exacto. pequeños, luego ahorita ya vemos los smartphones y ahorita son potentes los smartphones. Entonces, Claro. los cambios son tan disruptivos en la parte tecnológica que habrá que ver cómo impacta la tecnología. Yo estoy convencido que las estaciones de servicio van a ir evolucionando. Antes teníamos gasolineras. Hoy vemos estaciones de servicio con baños limpios, con tiendas de conveniencia, con servicios adicionales a la conveniencia como instituciones financieras o farmacias dentro del mismo predio. Lo que vamos a ver van a ser centros de menudeo de clase mundial en donde se comercialicen diferentes energéticos. Entonces, en esos energéticos seguramente vamos a ver electrolineras dentro de las estaciones de servicio, Sí. hidrogeneras, estaciones de gas natural vehicular. Onexpo tiene una gran tarea porque tendrá que trabajar en la normatividad correspondiente para hacer viables estas estaciones multimodales. También tendrán que ir trabajando en toda la parte de normalización para poder tener tarifas para comprar y vender electricidad, en fin. Entonces hay que prepararse y sí vemos que en los próximos 15 años el modelo de negocio se va a transformar. Tendrá que ir migrando del enfoque 100% al combustible a un enfoque a la conveniencia y los energéticos. Entonces seguramente tendrá que ir migrando y evolucionando y se dice fácil, pero 15 años pasan rapidísimo. Sí, sin duda alguna. Ahora, y moviéndonos al bloque final de la conversación, per se la parte de liderazgo. Estas entrevistas siempre las armamos así justamente pues para conocer a nuestros líderes, por qué están en la lista y demás. Una audiencia secundaria que tenemos muy interesante es justamente jóvenes estudiantes que quieren entrar dentro del sector en sus diferentes rubros e industrias. En el caso tuyo y sobre todo como empresario, ¿cuáles son esas lecciones que tú pudieras compartir en materia de uno, lanzarse y armar tu propia empresa, entrar a un sector que es sumamente técnico, que evoluciona así de rápido? Ahí, ¿qué lecciones podrías compartir a quienes quieren entrarle a esto? Que le entren, mira, creo que la parte que bien mencionabas, el ser emprendedor es la clave. Yo te diría un poquito, en el sector energético, el que mejor preparado esté es el que va a poder capitalizar todas las oportunidades. Hoy hay una demanda por parte del sector energético de talento joven, que estamos ávidos de que entre este talento joven a integrarse Claro. al sector. Voy a poner un caso más o menos reciente. Cuando se da la oportunidad de que se va a abrir el sector de las gasolinas y el diésel en México, me considero medio joven, ¿verdad? Pero fuimos esa generación Sí. la que impulsó el profesionalizar nuestro sector. Fuimos nosotros los que decidimos apostarle a investigar, a trabajar mucho en la parte de documentar y estudiar para encontrar las oportunidades. Y creo que fueron esos chavos más jóvenes los que aprendieron de nuestra mano y son el futuro del sector energético. Y el sector, hay una situación que es el común denominador en América Latina. Cada 4 o 6 años que hay un cambio de gobierno, requiere renovar el talento. Porque cambian las reglas y necesitas gente nueva que se prepare, que la estudie y que detecte dónde están esas oportunidades para capitalizarlas. Entonces, creo que hay que entrarle y es una gran oportunidad el sector energético para todos los emprendedores. Y más, mira, quisiera platicarles cómo veo yo que va a evolucionar el sector de las gasolinas y el diésel. Sí. En este proceso donde se va a transformar a energías limpias, hoy tú cargas combustible, gasolina, diésel o el energético que uses, un poquito por usos, costumbres o porque es una venta dirigida, etcétera. Pero en el tiempo, quien va a decirte dónde cargar energéticos va a ser la tecnología. Porque dependiendo de cómo vayas tú manejando, si prendiste el aire acondicionado de un vehículo o si aceleraste un poquito más, tu consumo de energía va a ser menor. Y entonces el mismo vehículo con sus desarrollos tecnológicos te va a decir, no tienes más autonomía,
tienes que recargar o repostar o reenergizarte en 2 kilómetros. Y va a ser la herramienta tecnológica la que te va a decir dónde cargues. No va a ser un tema de marcas o de experiencia. Va a ser de tecnología. Sí. Y ahí hay una gran oportunidad en los jóvenes. Correcto. Ahora, en términos de tu actuar per se. Digo, siempre obviamente muchos no se asumen como líderes. Pero por algo están en la lista. Mi pregunta en concreto es, y lo platicábamos un poco tras bambalinas, ¿no? Igual puedes entrar en esa parte. ¿Tú cuáles consideras que son esas características, esas rutinas, ese trato del día a día con tu equipo de liderazgo? O sea, ¿cómo lideras tú en tu operación? Puedes tomar la experiencia de un expo o la experiencia desde Comburred. Mira, a lo mejor te voy a platicar la experiencia personal que la aplico tanto en mi grupo como en su momento la apliqué en un expo. Okay. Que es el estilo de liderazgo o el estilo de dirección. A lo mejor yo le llamo el estilo de dirección, pero al final es de liderazgo porque para mi gusto va muy de la mano el dirigir con el liderear. Entonces, les platico mi estilo. Sí. Y ese creo que puede ser el reflejo del liderazgo personal. Bueno, primero estoy convencido que las palabras suman e incluso convencen, pero el ejemplo arrastra. Entonces tienes que hacer las cosas. Lo que tú estés queriendo que alguien lo haga junto contigo, tienes que saberte poner en equipo y hacerlo tú también, que te vean. Eso creo que es fundamental. Tienes que ser el primero en llegar y el último en irte, como líder. Y este modelo que yo he usado, lo divido en 4 momentos. Primero es aprender a hacer. Tienes que aprender a hacer lo que quieras enfrentarte o lo que te vas a llevar como actividad profesional. Tienes que aprender a hacer. Luego tienes que enseñar a hacer, y ahí viene esa parte de formación y desarrollo de la gente. Un líder es aquel que forma, no es aquel que dicta lo que hay que hacer, es el que se preocupa por la gente que colabora con él. Entonces tienes que enseñar a hacer como segundo eslabón o paso del proceso. El siguiente, ya una vez que enseñaste a hacer, es dejar hacer. Y empiezas un poquito a que ellos hagan, porque si no, nunca crecen. Y el último punto del ciclo es dar qué hacer. Es, oigan, hagamos esto, pero ya es un poquito más completamente empoderar. Y ya en el momento en que empoderas a tu equipo, el líder ya nada más está detrás, cuidando a su equipo. Ya no es cuidando el resultado, es cuidando a su equipo. Y que ese ciclo sean ellos ahora los que lo empiecen a repetir. Y ese es el estilo que a mí me ha funcionado. Qué padre. Y pues finalmente no me queda más que preguntarte, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para ti? Como dices, eres de la camada joven, estás impulsando un montón de cosas desde tu grupo, en un expo también estás operando. En ese trayecto, ¿qué sigue para ti después de este pequeño momento cúspide, insisto? Mira, en la parte personal, sigue tener más tiempo con mi familia. Finalmente, este tema del liderazgo gremial es absorbente y te distrae de tu familia. En la parte profesional, creo que siguen retos muy importantes porque vemos grandes oportunidades en el sector energético en México. Y en la parte como mexicano, seguir trabajando todos los días por un México más próspero, más justo, el México que todos queremos. Pues Roberto, muchísimas gracias, fue una plática sin duda de las buenas, y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos siempre en estas charlas de Conociendo a los 100, un espacio donde conocemos pues mejor a nuestros miembros de la lista. Roberto Díaz de León, muchísimas gracias. Muchas gracias a Petróleo y Energía, y siempre, pues te repito, un honor estar con ustedes, una gran distinción la que me dieron este año, y bueno, estoy siempre a sus órdenes. Gracias, un gusto como siempre y hasta la próxima.